Muy buenas noches, amigas y amigos de su canal Comunicación con Causa en el programa Voces en Libertad. Hoy tenemos la fortuna de estar patrocinados nuevamente por nuestros amigos de El Parche Comida Colombiana. Tienen que probarla, es muy rica, pero también por La Buena Tradición del Valle, este pan delicioso hecho con masa madre. Ellos se encuentran en San Francisco número 35, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Visítenlos, en verdad, no se van a arrepentir. Y por otro lado, también queremos agradecer a Suriana Radio en el 107 FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Hasta allá nos ven. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también por escucharnos desde allá. Y antes de empezar, yo les quiero decir que, bueno, ustedes verán que no se encuentra con nosotros nuestra queridísima amiga Claudia de Buen, que, bueno, generalmente somos nosotros tres y un invitado, pero tuvo que salir de viaje. Somos ciudadanos que hacemos este gran esfuerzo para ustedes y a veces, bueno, pues las obligaciones nos ganan y es por eso que a veces estamos unos, estamos otros, pero siempre estamos aquí para ustedes. Y justamente hoy traemos 3 temas que están muy referidos en relación a pues estas incongruencias del régimen, la incongruencia de Morena en todos los ámbitos que hemos estado observando. Uno de ellos es el INE, que por un lado dice que sí, pero luego dice que no. Ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado también Adán Augusto. ¿Cómo está siendo utilizado ahorita como chivo expiatorio? Vamos a ver si es así. Y por otro lado, pues de alguna manera doble mensaje y la traición al principio de primero los pobres y esta austeridad republicana que estamos viendo, pues que nada más era un discurso, pero en realidad son muy aspiracionistas estos morenistas. Pues bueno, empezamos finalmente con el tema del INE. Más bien, no finalmente, empezamos con el tema del INE relacionado con las multas. Estas multas que se les va a cobrar a los beneficiados de los acordeones, que hay aquí algo muy raro, José Antonio. Yo no entiendo cómo es posible que por un lado nadie vio los acordeones, no generaron ningún tipo de manipulación, no fueron un factor de triunfo de estos personajes, y por otro lado, ¿cuál sería el argumento para cobrarles una multa realmente irrisoria? Es como, te voy a cobrar 100 pesos porque asaltaste un banco, te robaste un banco, pero ya te gastaste el dinero y ahora te cobro 100 pesos. Así y además te dejó en el cargo. Ah, sí. O sea, te dejo que te vayas libre. No, es una contradicción total y absoluta del INE, porque efectivamente primero validaron mayoritariamente los acordeones, incluso antes de la elección judicial. Estamos hablando de la reforma, de la elección judicial. La propia presidenta del INE, Tadei, salió y dijo, sí se valen los acordeones. Así es. Claro, había que distinguir entre los que eran impresos y les daban a la gente, de los que tú podías llevar tu teléfono por la memoria, es decir, no me acuerdo todos los nombres. Claro. Pero Tadei validó todos. Así es. Y luego cuando ya se discutió, después de la elección, la validez o no de esa elección, en el INE, 6 contra 5, ¿no? 6 que la validaron, y sus argumentos respecto de los acordeones, que era el punto, yo creo, central, más delicado. Así es. ¿Por qué? Porque surgen de una irregularidad, que es inducir, coaccionar el voto, con dinero de quién sabe quién, que eso también contradice la ley. Incluso es un delito electoral, Así el coaccionar el voto, o inducirlo, o condicionarlo. Entonces surge de una irregularidad y se convierte en determinante del resultado. Totalmente. Se vio claro. Bueno, entonces, por un lado hay delito electoral, de quién sabe quién, pero es una irregularidad. Segundo, influye determinantemente en el resultado, es causa de nulidad de la elección, en la ley. Así es. Entonces, se hacen patos, dicen que los acordeones sí existían, pero no había relación directa con el resultado, que se valía, en fin, ¿no? Los 6 consejeros. Y luego multas, algunos de los que salieron ahí en el acordeón, diciendo, pues no que era legal, no que era válido, se la pasaron diciendo, es una contradicción. Total. Y incluso Claudia salió en la mañana a decir, ¿qué pasó con los del INE? Es una contradicción. Primero validan y luego multan. Pero, claro, Claudia como queriendo inducir a decir,
hay que validar los acordeones, porque ella también validó los acordeones. Ella llevó acordeón, su marido lo llevó. Sí, pero ella además pues, en público dijo, sí se valen los acordeones, ¿no? Entonces ella lo que quería es que no hubiera multa. Exacto. Nosotros lo que queremos es no la multa, sino la anulación de la elección. Exacto, así ¿sí? es. Porque una multa, entonces, ok, por un lado esa contradicción. Y luego lo que dices, cometen una irregularidad que ya están reconociendo ahora sí como irregularidad y les dan una multa pequeña, los dejan en el cargo cuando, de acuerdo con la ley, cuando algún candidato comete una irregularidad, que incluso, repito, es un delito electoral, lo quitas del cargo aunque haya ganado. Totalmente. ¿No? Eso es lo que se debe hacer legalmente, no decirle dame una multa pequeña, aunque hubiera sido grande la multa. No, de lo que se trata es de quitarlos. Si ya estás reconociendo que cometieron un ilícito, incluso un delito electoral, aunque no lo hayan dicho así, pero es un delito, pues tú no puedes ocupar el cargo. Y no solo eso, les dieron su constancia mucho antes de la multa. Entonces estamos observando que tanto el INE como el TRIFE se han excedido en sus facultades. Primero que nada, el buscar culpables de los que exponíamos los acordeones, en donde pues realmente estábamos planteando la posibilidad de un fraude, porque fue toda una planeación estratégica, territorial, electoral. No fue nada más que aparecieron de la nada. No. El argumento que decía el INE era que, no sabemos quién los puso. Salieron así como por generación espontánea, como los letreros de Es Claudia, y entonces con ese argumento pues dejaron de investigar, según esto que no había elementos para investigar. Entonces estuvieron persiguiendo a las personas que levantaban la mano y decían, oigan, esto no se vale, tú lo sabes, yo fui una de ellas, con multas. A mí me decían, o explicas esto, te multamos 56,000 pesos. Sí. O sea, solo por haber expuesto, oigan, ¿ya vieron los acordeones? Exacto. Entonces estamos viendo que el INE y el TRIFE, lejos de ser un garante de la democracia, ya son lo contrario. Ya son un notario que avala la ilegalidad. Y la avala y la comete. Así es. ¿No? Porque viene la otra parte. Eso es, por un lado, es una contradicción y están violando la ley y, en fin, están interpretando como se les va dando la gana. Yo digo, ¿por qué hicieron la multa si ya habían validado? Seguramente para lavarse un poco las manos. Como quedaron tan mal, entonces nos lavamos la mano diciendo, no, bueno, pero sí estamos poniendo multas, sin darse cuenta que se están contradiciendo con la validez que ellos dieron y de los propios acordeones, ¿no? Así es. Pero fíjate, acabas de decir, no sabemos qué nos pagó, no importa. No importa. En primer lugar, lo tienes que investigar. Te va a llevar tiempo a lo mejor, pero por lo pronto sabes que es una irregularidad, que alguien pagó. Sí. Que si fue un empresario, que si fue el gobierno, que fue un gobernador, no importa. Es una irregularidad y eso invalida la elección. Ya luego investiga quién fue y le echas la ley. Claro, o sea, y aparte, casualmente, todos los acordeones coincidían con las personas que ganaron. En 80-90%, pero precisamente por ese porcentaje tan alto, esa irregularidad se vuelve determinante. Por supuesto. O sea, si ya es 80-90%, es determinante. Y la ley dice que cuando eso sucede, se debe anular la elección. Y, por ejemplo, hay personas que han hecho estudios, análisis profundos estadísticos de la posibilidad de que estas personas hubieran llegado por sus cualidades o por el conocimiento de la gente sobre su trabajo nulo. No hay manera de que hubieran podido llegar. ¿Cómo los ciudadanos comunes vamos a conocer? Ni siquiera los que estamos metidos en política, pues no conoces a los jueces, a los ministros de todo el país. Para nada. ¿Cómo te vas a meter a ver su trayectoria, a ver si ha habido corrupción o no? Nadie iba a hacer eso. Entonces, como sabía eso Morena y el gobierno, es decir, igual mucha gente no va porque no sabe ni por quién votar, ¿no? O va a estar tan disperso el resultado que el que gane va a ganar por un... Entonces, hacen ese operativo. Y no iban a quedar los que ellos querían. Sí, y no podían, y pues no iban a quedar los que querían. Entonces, ante eso, pues acordeones y dárselos a sus clientelas corporativas, etcétera, para determinar el resultado. Señores, eso es causal de nulidad. Totalmente. Y lo que nos faltó a la ciudadanía fue el poder ir evidenciando esta situación, que muy probablemente puede
ser también utilizado, tal vez los acordeones no, o sí, porque también Sí. en el 2027 se va, el 50% del Poder Judicial se va a elegir. Entonces va a volver a va a ocurrir volver lo a mismo. pasar. Tenemos que hacer una estrategia ciudadana para poder vigilar esta situación, como lo hicieron Corina Machado en Venezuela, que se organizó la población y pudieron confirmar que ellos ganaron la elección. En este caso, nosotros ya estamos viendo desde la Convención Nacional de Morena, ellos ya están hablando de las elecciones del 27, nosotros no. Y en este caso estamos hablando que son acciones deliberadas, donde cometen un delito y posteriormente dizque hacen una llamadita, una palmadita, pero se quedan, ¿qué? ¿Son 9, 12 años con el botín? Sí, son como, sí, creo que 9, pero pueden repetir. Pueden repetir, o sea, no hay daño, no les, es un daño no les mínimo. importó. Es un daño mínimo. Y posterior a eso estamos observando que el Tribunal Electoral, a personas que ya las había descartado porque no Esa cumplían será con otra. los requisitos básicos de 8% de promedio, los está reincorporando. Déjame comentar sobre eso, pero aprovecho que mencionaste a Corina para decirles algo que es muy interesante. El domingo pasado hubo elección para alcaldes en Venezuela. Sí. ¿Sí sabes eso? Sí, claro, y ganaron 1 o 2 por ahí la oposición. No, pero además no fue a participar el 90% de la gente. O sea, estoy haciendo el símil. El símil con ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que ya sabe que perdió Maduro y se lo quedó, dijeron, no, pues no vamos a participar porque estamos participando en un Validando. régimen autoritario, Claro. dictatorial. 90% no fue. ¿Cómo fue aquí? Exacto, por eso Sí. hago la comparación, ¿no? Es decir, cada vez nos vamos pareciendo más a Venezuela. Pero lo que dices, efectivamente, Pero en algo positivo. para nosotros. En Digo, positivo, para, o en sea, términos el políticos. Ajá, el 90% no participa porque no quiere ser parte claro. de la validación de un fraude. Sí, ellos dicen con su narrativa esta de blanco y negro, ¿no? Simplona, pues la elección es para participar. No, maestro, si le sofisticamos un poco más, es decir, depende de la elección, depende de las condiciones, depende si son ¿Y equitativas. quién organiza? Y depende para quién organiza y para qué son. Si Exacto. todo eso no cumple con los requisitos de la democracia, no son elecciones democráticas. Y participar, contrariamente a Es lo que ellos legitimar. dicen, es avalar el Exactamente, autoritarismo. Entonces, totalmente. las cosas son más complejas de lo que ellos siempre presentan. Pero claro, se dirigen a un público muy general, a veces muy despolitizado. Y con una buena narrativa, ¿eh? Y presentan las cosas de blanco y negro, ¿no? Así es. Cuando la política es sumamente compleja y sofisticada. Pero de lo otro, se les colaron en el Senado, sobre todo, que era la comisión que también proponía candidatos. De repente, ya cuando se lo dieron al INE, se dieron cuenta que había muchos que no cumplían los requisitos, que Vinculados al crimen organizado. o vinculados al crimen, sí. etcétera. Y entonces le pidieron al INE que los quitara para no pagar el costo Morena, ¿no? Decir, Sí, oye, sí. metiste gente impresentable. Dijiste una palabra que yo quisiera cuestionar. Sí. ¿Se les colaron realmente? Bueno, suponiendo. Sí, suponiendo sin conceder. Ay, no, yo ya no les concedo Pero el nada hecho a es de estos que tipos. en un momento dado dijeron, caray, esto nos puede generar un costo político, entonces hay que decirle al INE que los quite. El INE dijo, ya no se puede porque ya se hicieron las boletas. Ya se mandaron a hacer las boletas. Pero si ganan, los quitamos. Si cualquiera de estos que no cumplen los requisitos o que han cometido ilícitos o lo que sea, ganan, los quitamos. Es lo lógico, también la ley. Así es. Y el INE los quitó, pero ahora el tribunal los avala. Así es. Personas que esas reglas las pusieron ellos. Claro, son Las reglas de pusieron Morena, ellos, es la ley. son- Ellos están violando su propia ley. Siempre estuvieron violando su propia ley, siempre estuvieron cambiando. Se supone que la ley dice que antes de un proceso electoral, 3 meses antes, no puedes cambiar nada. Todavía semanas antes seguían cambiando las reglas. Obviamente violaron todo proceso. Claro, lo pueden hacer porque no hay contrapesos. Sí. Ese es el problema. Sí, Y claro. entonces aquí estamos viendo, si ya de por sí eran personas mediocres, sin preparación alguna, sin especialidad tan importante que debe haber para el cargo, ahora personas que ni siquiera tuvieron la capacidad de lograr un 8 de promedio, están siendo incorporadas. Ya no, ni siquiera hablemos ya de especialidades, de experiencia judicial, no, con una irresponsabilidad sobre el impacto que va a causar. Y ahí es donde yo pregunto,
¿Será que no les importa porque van a ser levantadedos nada más? Claro que sí, eso es Exacto. lógico, es obvio. Por supuesto. Y eso lo sabíamos desde que salió la reforma judicial. Dijimos, lo que quieren es someter al Poder Judicial, no democratizarlo para que el pueblo decida y que ellos le respondan al pueblo. Esa es la demagogia Eso nunca populista típica, no solo de México, ¿eh? Todos los populismos utilizan Así es. más o menos Y el pueblo, ese y discurso. somos demócratas. Pero todos sabíamos, bueno, muchos sabíamos decir, esto es para subordinar al Poder Judicial. Sí, y ya lo lograron. Ahorita a la mitad y en 27 la otra mitad. Entonces dicen, no importa que sepan o no sepan, nosotros les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. sentenciar así o así. Cómo tienen que hacer la sentencia. Y si por alguno se sale, entonces vino el Tribunal de Disciplina. Así es. Formado por puros morenistas. Por puros, entre ellos, los 5. Batis. Batis. 5 morenistas que entonces yo los vigilo. Y si se salen de la línea que viene de arriba, pues entonces los podemos incluso correr. O los cambiamos a un cargo menor, lo que sea. Es muy ¿no? grave, ¿eh? La gente no se ha dado cuenta el impacto que va a tener el Tribunal de Disciplina. Solamente va a haber una línea. Y si tú estás en el punto contrario de esa línea, te sacan, no va a te haber castigan. hablando como ciudadano, si tú no eres parte de este régimen y tú estás demandando algún atropello contra tu persona, tus bienes, no va a haber quien te proteja. No, para nada. No. A menos que no tenga nada que ver con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuestiones privadas o lo que sea, que de pronto el gobierno diga, bueno, pues que se resuelva el juez lo que corresponda, ¿no? Divorcios, todo ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de cuestiones políticas o de empresas importantes, presupuestos, van a hacer lo que el gobierno quiera. Y aquel juez o ministro que opte por la ley y por la justicia, lo van a fastidiar. Así es. Entonces, claro que fue un robo. Gandalle. Una gandalle del Poder Judicial. Una purga del Poder Judicial. Con lo cual, el año pasado perdimos la división de poderes con el Congreso, con la mayoría calificada obtenida anticonstitucionalmente. Totalmente. Y con esta elección de este año judicial, se acabó la división de poderes. Totalmente. Ya no hay división de poderes. Ya no hay división de poderes, ya no hay carrera judicial, ya no hay imparcialidad. Ya no hay autonomía electoral. Exactamente. Tampoco. No, han cooptado absolutamente todas las áreas para seguir manteniéndose en el poder. Han eliminado, con esta mayoría calificada, eliminado todos los contrapesos que los controlen. Háblese de organismos autónomos. Nos quitaron parte de nuestra representación. Al darle mayor representación a ellos, que no fue ganada en las urnas, es una cobija. La jalas para acá o la jalas para allá. A nosotros nos quitaron, ¿qué? Un 45% de nuestros votos como oposición ciudadana. 20%. Pero es mucho. Es muchísimo. Es quitar 20% para de los que votaron contra Morena para dárselos a Morena. Tal cual, así fue. Te están robando el voto. Nos robaron el voto. Sí. Entonces, nosotros perdimos representación. Fue una violación a nuestros derechos humanos. Entonces, con todo esto que hicieron, no solo pudieron hacer la reforma electoral, sino también la judicial, reforma constitucional, judicial. Pero también han podido hacer otras, como es ahora controles sobre los ciudadanos. Hemos hablado mucho de este tema, yo creo que hay que seguir hablando, pero en este momento nos vamos a enfocar en el INE, que es la ley espía y la ley censura, y vamos a ver las consecuencias. Y ya una vez que estamos ahí muy controlados, pues ¿qué poder judicial nos va a poder y fíjate, representar? Más allá de que vamos a quedar, digamos, desprotegidos jurídicamente, así es. No solamente eso, como es gente sin experiencia, déjalo del 8. Digo, obviamente, hasta era burla cuando dijeron, para ser juez o ministro necesitas 8 de calificación. Señores, lo que importa es la experiencia, la trayectoria, el conocimiento especializado. ¡Claro! Y va a entrar mucha gente que con 8 o sin 8 no está experimentada en las especialidades en las que están entrando. Entonces, además de estar controlados, pues se va a acumular una cantidad de problemas jurídicos no resueltos o que se resuelvan contra los intereses ciudadanos, privados, o etc. plagados de ideología, plagados. También. Por ejemplo, ahorita, tú sabes que yo soy perito forense, hay muchas sentencias que están plagadas de misoginia. No se sentencia con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva social, de niñez.
Y ahora imagínate sin experiencia. Va a estar gravísimo. Pero bueno, justamente hablando de todos estos linchamientos y de todas estas situaciones que hoy están pasando en el país, ¿te parece que entremos al tema de pareciera un linchamiento mediático contra Adán Augusto, pero parece ser también una estrategia para una eliminación política que está orquestada desde Palacio? Aquí nada se da de manera, digamos que, casuística. No es casualidad, no fue... Yo y varios colegas, tú, lo vemos claramente como un operativo de Claudia. Totalmente. ¿Por qué? Porque que nace la denuncia, que ya es definitiva, más allá de que ya se sabía, pero lo habían dejado de lado, como es típico de Morena, ¿no? Todas las corrupciones de los aliados y demás, las damos carpetazo o los hacemos a un lado. Pero ahora de pronto sale el jefe militar de la zona a decir, no, señores, aquí está aquí están pruebas. Entonces, el ejército no se maneja solo. Obviamente recibió línea de arriba. ¿De quién? Pues de Claudia. Porque el ejército, a pesar de todo, sí sigue siendo institucional en el sentido de que le responde el presidente formal. Eso creo que no ha cambiado, por fortuna, porque si no sería peor. No. Entonces, que el ejército lo haga. Pues, a esa persona en particular de tantos corruptos que hay, pero escogen a Hernán Bermúdez, porque por su vínculo con Adán, y entonces le golpea por lo menos políticamente, pero también podría golpearle jurídicamente, ¿no? Eso, y por otro lado, ¿en dónde se ve que sí es un operativo de Claudia? En la red de los matraqueros, sí. de los corifeos. Se le echan encima a Adán en programas, en sus artículos. Cuando en otras ocasiones lo habían apoyado. Lo habían apoyado a él y a todos los corruptos de Morena. Y de repente ahora, por coincidencia, todos dicen, Augusto se tiene que salir porque está manchando a Morena, en fin, lo que sea. Claro que es el operativo, lo dice Riva Palacio en su artículo, por Jesús Ramírez. Que ahora le sirve a Claudia porque fue Claudia el que lo recontrató. Porque ya lo había hecho a un lado. Y entonces regresa y es el gran Goebbels de propaganda de Morena y parece ser que es muy bueno. Pero su cargo ya no se debió a López Obrador, sino ahora a Claudia. Lo regresa. Entonces ahora su lealtad es a Claudia. Es a Claudia. Entonces, esto le sirve a Claudia. Claudia quiere quitar a Adán para poner a uno leal y ir recuperando el poder que tiene López Obrador de manera informal, maximato, ¿no? Entonces la orden para todos los propagandistas y demás, váyanse contra Adán Augusto, incluido, fíjate, uno de los más abyectos, Epigmenio Ibarra. No, bueno, eso ya es... Él también se fue eso ya es hasta Adán, un escándalo. Con los caricaturistas, Pero los moneros. Los que creían que Claudia se iba a zafar a López Obrador, yo soy de las más escépticas. Yo digo, no se va a zafar porque se la debe, todo. Pero yo empiezo a ver, no sé cuál es tu idea, que justamente de una manera muy quirúrgica está quitándose a una de las personas que le heredó López Obrador, porque es una herencia, una persona que se quiso poner al mismo nivel de la presidenta. De alguna manera fue demasiado independiente, no quiso someterse a al poder de Claudia. Y sino seguir respondiéndole a su verdadero López Obrador, jefe. A su verdadero. Ese es el maximato. Ese es el maximato. Eso ha sido como el maximato. Calles con todos los demás. Mi postura desde antes era, Claudia ha sido sumisa. ¿Por qué? Porque en ese estilo tipo priista, del viejo PRI, tienes que ser totalmente sumiso para ser el candidato al presidente. Si eres tan independiente, si te le pones un poco al brinco, ya no eres el candidato. Entonces, si quieres ser candidato, ponte en el piso, ¿no? Ponte. Pero eso no significa que cuando ya eres presidente sigas totalmente siendo sumiso. No, ya cuando eres presidente, estoy hablando históricamente, desde de Cárdenas para acá. Entonces, poco a poco, no es de un día para otro, dices, no, yo quiero gobernar yo. Aunque sea la misma ideología, aunque sea el mismo programa, pero ella tiene su forma de hacer las cosas y además quiere que ese programa, que ella va a continuar, lo haga con gente leal,
que le responda a ella. Si no, digo, no es tan extremo esto, pero lo que pasaba en el Maximato de Calles, acuérdate de esa frase famosa: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Así es. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. quiere decir que mucha gente le responde al anterior presidente, Adán Augusto, Monreal, Andy en el partido. Entonces resulta que López Obrador controla el Congreso, por un lado. Ahora el Poder Judicial. Bueno, sí, el Poder Judicial, Y porque metió a uno de ellos también como también, presidente. ahora ya tiene... Exacto. Sí. Y el partido, a través de Andy y de Luis Alcalde. ¿Qué le queda a la presidenta? Absolutamente. Pues casi nada. Un coto de poder muy pequeñito. Y entonces yo sí decía, sí lo va a intentar. ¿Cuánto se va a tardar? No lo sé. ¿Lo va a conseguir? No lo sé, porque López Obrador tiene fuerza. Sí. Tiene fuerza. Pero sí lo va a intentar. Eso yo no tenía duda. Y esto que está pasando con Adán, por lo menos nos comprueba que sí lo está intentando. ¿Le va a salir? ¿No le va a salir? ¿Se va a confrontar con López Obrador o no? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en recuperar? Si es que llega a recuperar todo, no lo sabemos. Pero yo decía, ¿lo va a intentar? Sí, porque eso históricamente es como una regla no escrita de nuestro Pero sistema. ¿cuántos presidentes sí estuvieron en el Maximato hasta que Cárdenas dijo, yo no le entro a la obediencia? 3. Sí, fueron 3. Sí. Yo no me acuerdo. Portes Gil, Ajá. de interino. Ortiz Rubio, que le decían el nopalito. Y él, como en 2 años, y no tenía ningún poder. Nada más era un... No, iban los secretarios directo con Calles, por eso lo de el que manda vive enfrente, por eso salió eso. Sí, sí. Él tuvo por lo menos la dignidad de decir, si no estoy sirviendo para nada, renunció a los 2 años. Porque dijo, nadie me hace Y caso. llega Cárdenas y rompe con el Maximato. No, antes de Cárdenas, ¿Quién después, fue? porque estuvo Luis Rubio, Pascual Rubio. Ortiz Rubio, 2 años. Y entonces fue sustituido por Abelardo Rodríguez, que él no le importó ejercer el poder, él usó la presidencia para sus negocios. Ah. Tenía casinos, ¿no? En la frontera y demás, y dijo, a mí no me importa mandar, yo desde aquí hago mis negocios para hacerme millonario. Y entonces él no le importó. Llega Cárdenas, que había sido muy sumiso con Calles, eso a la gente se le olvida. Okay. Si dicen, no, es que Claudia, ¿cómo se le va a enfrentar si ha sido sumisa? Calles era sumiso, Cárdenas con Calles. Incluso en las caricaturas que salían en esa época de Cárdenas, le decían el segundo nopalito y lo ponían babeando. ¿Por qué? Porque decían Cárdenas va a ser otro nopalito más de Calles. Otro. Pero fue más hábil, movió las fichas, se tardó 2 años. Por eso digo, no es de un día para otro. No. Cárdenas se tardó 2 años. Pero aquí hay un elemento Y sentó el precedente. Pero con eso termino. Ajá. Es un precedente que se ha repetido a lo largo de todos los gobiernos, cuando el presidente saliente quiere seguir controlando el poder. Así ha sido. Pero aquí hay un elemento que no estamos considerando. Antes de eso, yo quisiera también hacer una diferencia entre, por ejemplo, las mañaneras de Claudia con las mañaneras de López Obrador. Claudia no pega a los opositores como lo hacía López Obrador. ¿Cuántas veces no salimos en ese muro? Tú cuántas, yo también, muchísimas. Ya salí con Claudia una vez. Ah, ¿sí? La señorita de las mentiras, todo este circo mediático que Claudia también lo conserva, pero no más moderado. Sí. Por otro lado, yo no observo este narcisismo de Claudia como era López Obrador, de dejar trascender en el tiempo a través de obras magnánimas. Yo no las veo en Claudia. Hasta ahorita no sé cuáles son sus obras del sexenio. Bueno, está anunciando trenes, igual que López Obrador. Y el coche Olina y el... ¿quién sabe está qué? anunciando obras que van a costar, si es que tienen dinero todavía, porque López Obrador, a final de cuentas, sí recibió una economía que estaba mal que bien funcionando. Y sí, teníamos un crecimiento. Pero ahorita ya no. Ahorita ya no. Entonces, pero tiene, digamos que este narcisismo que gobernaba el país, yo no lo veo en Claudia. Veo un autoritarismo, veo también mucha soberbia, pero no esta, como psicóloga te puedo decir, esta psicopatología que nos estaba gobernando. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo. Hay una diferencia en cuanto a Cárdenas, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos está presionando a Claudia.
está presionando justamente con estos personajes. Pero Entonces, eso paradójicamente en ese punto a ella le ayuda. Le ayuda. Entonces, no sabemos si realmente lo está haciendo por ella finalmente tener el poder o por que son personajes que ya el gobierno de Estados Unidos, estábamos platicando hace rato el artículo de Riva Palacio, que a mí me parece un periodista muy serio de investigación, Sí, sin duda. el de antier, en donde él comenta que a Adán Augusto lo tenían de alguna manera investigado desde hace mucho tiempo, incluso lo seguían, y estando en Estados Unidos descuidó su teléfono, lo tenía a un lado, se descuidó y tuvieron tiempo de clonárselo. Es cuando se dieron cuenta todos los vínculos criminales que tiene Adán Augusto. Entonces, en esta investigación, Monreal, Adán Augusto, todos estos personajes que casualmente son los que quiere Estados Unidos, pero los que están molestando a Claudia. Sí. Entonces, ahí no sabemos si lo está haciendo. Son las dos, no son contradictorias. Es a donde yo iba. Sí. Es a donde yo iba. Son las dos cosas, o sea, viene la presión norteamericana sobre esos personajes, a Claudia le conviene quitar a algunos de esos personajes, entonces dice, pues aprovecho el respaldo, la presión que traigo Estados Unidos para pegarles a esos personajes. Y ya si se lo lleva a Estados Unidos o lo quiere Estados Unidos, más bien no creo que se lo lleven, pero algo va a haber, alguna operación para... Porque este personaje, digo, hemos hablado de que Claudia lo quiere neutralizar tal vez por el choque que tiene, pero no, bueno, también no es una perita en dulce. No, Pudo hacer esto Claudia, filtrar, yo no sé si desde ahí filtraron la información de todo esto de Hernán Bermúdez, porque el tipo tiene toda la cola que le pisen y las investigaciones de Estados Unidos. Entonces, pero no es el único. Y se va con punto. él, no es casualidad. No dudes que luego empiecen a irse por otros, no lo dudes. Contra un Monreal, sí, contra Andy. Pero tienes toda la razón. Yo creo que está aprovechando, digamos, esa presión de Estados Unidos que en muchas cosas le puede perjudicar y meterle en problemas, pero en ese punto le ayuda. Entonces dice, ok, me están pidiendo 15, 20, 30, les voy a dar 8. ¿Cuáles 8? Mis enemigos. Exactamente. Y con los amigos. Y entonces los se va van a hacer pato. debilitando para que en el momento de que pase lo que pase, que no sabemos si Estados Unidos finalmente va a hacer algo, Morena ya esté deslindado y ella pueda de alguna manera también zafarse, porque ahorita sabemos que este grupo justamente fueron los que coordinaron su campaña. Entonces, si caen ellos... Pero también por orden de López Obrador. Por supuesto. No que ella se haya escogido. Así es, pero no es parte del mismo grupo. Trabajaron todos juntos. Entonces, si caen ellos, le toca a ella también. También a ella sale raspada. ¿Si cae quién? Si caen Adán Augusto, Monreal, todos ellos coordinaron su campaña. Sí, Noroña. Pero si va deslindándose, como lo está haciendo ahorita con Adán Augusto, puede ella salir bien librada y cumplir con Estados Unidos. Y tomar el poder. Tomar el poder. Fíjate, el escenario que yo veo más probable, son escenarios, ¿no? Hay muchos. Yo sí creo que Adán va a renunciar en algún momento, mediante un acuerdo con Claudia. Claudia le va a decir, Adán, ya no puedes estar, ve todo lo que está pasando, aquí está tu expediente, ¿no? Lo escuchaba en la mañana justamente eso. Pero renuncia y no me meto, te mantengo la impunidad, ¿no? Pero Estados Unidos lo puede agarrar, bueno, pues ya es cosa de Estados Unidos, yo te ofrezco impunidad. Y una forma de tener impunidad durante el resto del sexenio es mandarlo a una embajada. Decían que Francia, ¿no? No sé cuál, a la que sea. ¿Por qué? Porque siendo embajador tienes impunidad. Así Los es, norteamericanos no te pueden agarrar. Así Entonces, ¿qué prefieres, Adán? Que vayamos a la bronca, ¿no? Por más que tú también tengas elementos para dañarnos. Diario salen cosas. Sí, diario. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el escenario más probable es, en algún momento, Adán, él sale a renunciar y va a dar sus motivos. Estoy afectando a Morena, la imagen, pero soy inocente. Se da a un lado, a lo mejor le dan una embajada o un cargo, pero la embajada lo pienso, ¿por qué? Porque le da inmunidad frente a Estados Unidos. ¿Ya viste el de Canadá, el embajador de Canadá? Acaban de descubrir que está relacionado con un cártel. Bueno, y hay un cónsul también de los que mandaron, que alguien preguntaba, ¿cómo habiendo un cónsul que ya está en la lista negra de Estados Unidos no lo han agarrado?
por la inmunidad diplomática. Exactamente. Sí. Y hablando de estos viajes en donde tienen inmunidad, pues estos amigos ya no están yendo a Estados Unidos. ¿Te has fijado cuando les encantaba ir a Nueva York? Se iban todo el tiempo. Todo el tiempo se estaban yendo. Ahora estamos viendo estos viajes que, aunque salen a decir, incluso la Rayuela también salió a defenderlos, diciendo que, sí, bueno, la Rayuela es ridículo, pero bueno, diciendo que ellos sí pueden, que no es ningún pecado salir de viaje, bueno, con esos lujos. Que, por ejemplo, Andy, estaba yo leyendo que gana 67,000 pesos siendo el secretario de organización de Morena. ¿De dónde obviamente los chocolates? Los chocolates. Se vendieron sí, por todo el país. Bueno, los chocolates también salieron que estaba vinculado, que habían sido, los chocolates Rocío, habían sido beneficiados por el programa Sembrando Vidas con un gran subsidio. Seguramente. Y ahora uno de los amigos de Andy que lleva el programa, ahora se convirtió en Willy Wonka, ¿verdad? Porque está exportando a todo el mundo los chocolates con un subsidio del gobierno. Entonces, pero eso es un tema aparte. Sí. Entonces, ahora que sacaste los chocolates. Pero observamos, pues, que los funcionarios que habían justamente llegado al poder a través de una narrativa de primero los pobres, austeridad republicana, donde pues la gente les creyó. Mucha gente. Se criticó durísimo a la clase media. El mensaje de López Obrador y más a los fue ricos, directo a clase media: no sean aspiracionistas, con un par de zapatos, hay que ser humildes. Exhiben lujos. Exactamente. Y de repente observamos que todo su grupo más cercano, el más cercano incluyendo sus hijos, están llevando ¿cómo le llamaríamos? Turismo morenista, en los hoteles más caros, en los lugares más caros y restaurantes de lujo. En primera clase, en los aviones, que es carísimo un viaje a Europa, y el descaro y el cinismo. No, Japón, en el caso de Andy, hay varios periodistas que han hecho investigaciones. ¿De cuánto cuesta? No. ¿O de qué? Del vuelo. Sí, no 100,000, está por eso me refiero. Pero no está registrado el vuelo. Parece ser que utilizó un vuelo del ejército. De un avión militar. Un avión militar. Entonces estamos observando este abuso de recursos, porque siendo funcionario de Morena, no tiene por qué, no es funcionario público, no es funcionario de gobierno. Y aunque lo fuera, no tiene por qué estar usando los aviones. Aviones que su papá se negó a usar, porque eran muy ostentosos. Entonces todo este discurso es una traición al principio con el que llegaron al poder. Por supuesto, pero bueno, mucha gente les creyó porque López Obrador tuvo, digamos, la habilidad, porque que es buen demagogo, sin duda alguna, pero eso no significa que seas buen gobernante. Nunca fue buen gobernante, no lo fue. Más bien es casi siempre, seguro que si es buen demagogo va a ser mal gobernante. Históricamente así ha sido, ¿no? Hay una contradicción ahí, pero el sur, yo nada más tengo sur y vivo en un departamento por ahí en el sur, ¿no? Y pues gasto y traigo 200 pesos en la cartera nada más, ni siquiera tengo tarjeta de crédito. La gente le creyó que efectivamente estaba viviendo en austeridad como un elemento político, y confundió austeridad con honestidad, porque por debajo del agua estaba recibiendo dinero, no para lujos, sino para toda su campaña. Desde el 2006. Las aportaciones, sin pagar impuestos, nada, ¿cómo se dice? Sin reportar nada al INE. Desde el 2006 que dejó de ser jefe de gobierno, no trabajó en nada hasta el 2018. ¿De dónde sacaba ese dinero? Dinero ilícito. Si quieres, de empresario, seguro. Del crimen organizado. Y de eso iba a decir, pero también de los gobiernos perredistas que con sus aliados, ¿no? Le daban dinero. Y también los legisladores. Para viajar por todo el país, para hacer campaña, etcétera, pero totalmente ilícito. Entonces, eso ya no era honestidad, pero la gente seguía pensando que era honesto. Claro que el discurso como todo discurso populista, y así lo dijimos muchos desde antes, es decir, señores, los populistas históricamente se vuelven millonarios. Es puro discurso para engañar a la gente. Velo hay ejemplos de sobra, pero recientes. Chávez se hizo millonario. Fidel Castro se hizo millonario y sus hijos Sus hijos son las personas más ricas del mundo, sus nietos. Son de los más ricos.
Así es. Entonces, ¿cuál es el socialismo y los pobres? Y todo es pura demagogia. El propio Nicolás Maduro, pues ya está millonario. La gente no sus puede hijos. comer y esto Entonces, come. el populismo te habla de los pobres, de la igualdad, de la austeridad republicana, pero la cúpula se hace millonaria y luego, por las malas políticas populistas, Empobrecen más a la gente. Empobreces más a la gente. Y- Y eso se está repitiendo aquí, pero era previsible, es lo que quiero decir cuando ves la historia del populismo. Aparte, puras personas que vienen ni siquiera de clase media, incluso niveles mucho más bajos, como es el caso de Monreal, tiene 47 gasolinerías. Sí, no, O sea, no, son no. dueños de Zacatecas. O sea, y lo peor del caso es que eliminaron los controles y eliminaron los organismos de transparencia, y para nosotros es más difícil saber pues realmente qué está pasando. ¿Cómo se va el dinero? ¿A quién ¿Cómo, se y va? cómo se lo roban? Y, por ejemplo, en el caso de las obras mayúsculas de López Obrador, guardaron los expedientes por seguridad nacional para que no nos enteremos de nada, pero empiezas a ver que ellos tienen casas en todos lados, Nale tiene unas casas impresionantes, y de esta manera van sentando otro discurso. Y ahora que salieron a justificar todos estos viajes, que también a mí me llama la atención que seguramente hay una infiltración, porque estos han viajado todo el sexenio. Y ahorita hay una infiltración de una información escandalosa de las vacaciones súper lujosas de todos, que empiezan a escandalizar a la gente. Y entonces ellos salen... Y son motivos de crítica política ya fuerte, social. En toda la opinión pública. Social. Sí. Y no es uno, son muchísimos, son casi muchos. todos. Pero ellos salen a justificarlo con bueno, el hecho de que gobernemos para los pobres no significa que nosotros seamos pobres. O sea, ya no... Contradiciendo todo el discurso de López Obrador durante 6 años. Así es. Porque no solo fue durante su campaña, en plena gobierno constantemente estaba diciendo austeridad republicana, pobreza franciscana. 200 pesos. Gobierno, no se vale gobierno pobre, rico. La burocracia dorada, pobre. Sí. Entonces él mantuvo siempre ese discurso, ¿no? Aunque ya estábamos viendo que muchos de sus aliados estaban haciendo millonarios. Su hijo con la casa gris. Entonces lo que queda claro con esto es, señores, los engañaron. Una vez más, o de manera burda, los engañaron. No es cierto eso de que la pobreza y que la austeridad y que hay que... No es cierto. Y se está repitiendo, como decía yo, lo que siempre pasa en los populismos. Así es. Que la cúpula a la mera hora saquean el país. Maneja un discurso popular, de justicia, de austeridad, pero se hacen multimillonarios. Que nunca Lo llegan. que no pasa, por ejemplo, en los primeros ministros de Europa. Porque hay un consejo, hay un parlamento que los controla. Y salen como entran. Así y es. se regresan a su casa. Y a la misma casita, porque Sí. hay un parlamento, hay un consejo que los está... Aquí no hay controles. Exactamente. Aquí los pocos que había, los eliminaron. Ya los quitaron. Ya sí. los quitaron. Entonces, estamos observando esta nueva élite, ya no es clase política, la nueva élite política. La nueva mafia. La nueva mafia con del una poder gran que diferencia. decía López Obrador. La mafia de antes del PRI, que realmente la gente llegó con un hartazgo por el cual votó por Morena, Sí. es porque eran muy corruptos y robaban. Sí, Y sí cuando era. llegan estos, dicen, bueno, roban pero nos Vamos a ser reparten. diferentes. Sí, vamos a ser diferentes. Roban pero nos dan tantito. Y ahora, no solo estamos observando que roban, sino son mucho. parte del crimen organizado que Además. tiene a la población aterrorizada, asesinada, terrible. O sea, cuando dicen es que no somos iguales, jamás se atrevan a decir que son iguales. Son peores, que tampoco ya el peores nos alcanza. Este vínculo con el crimen organizado, cómo han plagado el país de todos estos tentáculos con grupos que a la ciudadanía la tienen extorsionada, hemos perdido la libertad en la movilidad. Se mueren de infarto. Se mueren de infartos, ¿verdad? Cuando los amenazan con metralletas. Sí. Ay, es una burla. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanía empecemos a implementar esta narrativa de es que no solo nos saquearon al país, también nos implementaron, más bien nos dejaron a nuestra suerte con el crimen organizado, que los ayudó no solo a llegar al poder, a mantenerse en el poder. Son criminales. A cambio de protección. Así es decir, desde y luego, pago de que hubo las un acuerdo. campañas y todo. Tú me das dinero porque ya está
hay elementos, ya lo ha dicho Estados Unidos, etcétera, de que durante todo este tiempo de campaña hubo dinero del narcotráfico. Y eso es lo que ha de estar hablando Ovidio. Y yo creo, yo he dicho, bueno, incluso a lo mejor en algún programa anterior, el hecho de que Andy no haya venido a la asamblea de Morena Fue un gran mensaje. es un indicador, porque coincide con Ovidio. las declaraciones de Ovidio, que seguramente está diciendo, yo le di en la mano, podría ser, porque Andy estaba en el reclutamiento de dinero. Pero además era parte de lo que... Hay fotos que los hijos de los capos convivían con los hijos de López Obrador. Ah, bueno, pues fíjate. Eran amigos. Pues fíjate. Hay fotos de los Mayitos y de todos estos, bueno, pues porque con mayor además razón. coinciden en edad. Sí, Entonces, con sí. mayor razón. Pero entonces decir, Ovidio decir, claro que les di dinero, pero no solo el obradorismo. Andy estaba encargado también de recabar dinero. Entonces, Andy desaparece y no viene, siendo secretario general del partido. Y era primordial que estuviera en la Por Asamblea supuesto, General. el hecho de que no haya estado, pues está confirmando para con alguien que use tan mínimo de lógica, que lo que se está diciendo en los Estados Unidos es totalmente cierto. Entonces, ¿qué va a hacer Andy ahorita? ¿Se va a quedar en Japón? ¿Va a regresar? No sabemos. Pero desapareció justamente cuando se estaba haciendo las declaraciones de Estados Unidos, lo cual nos lleva a pensar, decir, pues claro, porque ya lo está denunciando. Mario Delgado es otro que está desaparecido. Pero También. a ver, conclusiones, mi querido amigo. No, bueno, pues que esto todo es una farsa completamente. Las tres temas que hablamos hoy son pura hipocresía y pura farsa. Total y absolutamente. Y yo insisto, no podíamos esperar otra cosa sabiendo que López Obrador era populista. Y había muchísimos indicios e indicadores. Lo hizo en Ciudad de México, en el Distrito Federal. Había Lo hizo aquí. Muchos indicios desde que lo conocimos, de que era un populista, que no era demócrata. Entonces, decir, si llega y gana, vamos a tener un populismo de izquierda, y vean cómo se comportan los populistas de izquierda en todo el mundo, en toda la historia. Así es. ¿Por qué íbamos a hacer la excepción? Pues estamos cumpliendo cabalmente A paso, lo que se hace. pero a paso agigantado, además. Lo que sucede en los populismos de ese tipo. Entonces, señores, no tendría por qué haber sorpresa lo que está pasando. Lo que pasa es que muchísima gente no tiene la información y, como decía Maquiavelo, de tantas cosas que dijo, cuando un político quiere engañar a la gente, siempre va a encontrar gente que quiere ser engañada. Totalmente. Entonces, de hecho, hay muchos de los que votaron por él, que ahora están arrepentidos, es que nos engañó. No te engañó, te dejaste engañar. Digamos que una mezcla, ¿no? Una persona unos que le creen y muy otros... inteligente, Sí. que es un hombre muy capaz, muy inteligente. Yo sí le dije, no, te dejaste engañar. Sí, porque claro. obviamente les prometía a todos muchas cosas. Los adulaba. Así es. Les decía las cosas que ellos quieren oír. A eso se refería Maquiavelo. Algún día vamos a platicar sobre la psicopatología de estos líderes. Hablemos de Hitler, hablemos de Mussolini, de Mao Zedong, de Trump, vámonos más cerca, de Trump, de Bolsonaro y de todos estos populistas, incluyendo a López Obrador. De derecha o de izquierda. Que tienen el mismo... No importa. El mismo patrón de conducta, traicioneros, engañan, aduladores, carismáticos, todo este conjunto de características, cínicos, no hay empatía por el daño que causan, ellos son las víctimas, no se hacen responsables de nada, pero ya va a ser otro programa. En este momento, bueno, pues yo nada más como conclusión de este tema, definitivamente la ciudadanía tenemos que activarnos con toda esta información. Vienen unas elecciones muy, muy grandes en el 2027. Vamos a elegir la mitad del Poder Ejecutivo, también, del Poder Judicial y el Congreso, el Tribunal, varios gobernadores. 17 estados, 17 gobernadores, la mitad del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, que ahí es donde nos tenemos que poner bien buzos, y también nos tenemos que poner bien buzos en el Congreso. Tenemos que quitarles la mayoría en el Congreso y tenemos que quitarles las vacantes de los ministros del Tribunal Electoral. Ahí es donde tenemos que, desde ahorita, irnos organizando, cubrir todas las casillas. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Tenemos que ser observadores electorales, cubrir todas las casillas. Y bueno, desde aquí yo creo que tendremos que estar en este programa constantemente,
trabajando en esta estrategia, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, también a nuestros patrocinadores que nos hacen muy rica esta noche. Gracias en verdad. No olviden suscribirse, darle like, pero sobre todo compartirlo. Ayúdenos porque hacemos este esfuerzo ciudadano. Ustedes ven que pues ahorita Clau no pudo venir. También le mandamos un abrazo enorme en su viaje, porque somos ciudadanos que pues tenemos actividades y necesitamos ir a estas actividades, pero aquí estamos para ustedes y hoy les deseamos muy linda noche.